Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Hola queridos hermanos, hoy estamos a domingo 14 de marzo. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo recuerdo hace años algunos años atrás, que vi en YouTube algunos videos de un tal Richard Dawkins, que es un inglés, creo que como un pensador o como un filósofo, pero un filósofo sin fe, y que al contrario, de hecho persigue, bueno, no sé si todavía lo haga, pero perseguía fuertemente la fe, de tal forma que incluso había elaborado una especie de campaña de publicidad en contra de la fe, que ponía en los camiones, no sé si en todas partes de Inglaterra, en algunas ciudades importantes, algunos carteles que decían que la fe es un virus y que nos cuidemos del virus de la fe. Y pues fue entrevistado por varias personas, incluso tuvo debate con algunos pensadores cristianos, incluso con un obispo, pero que no supieron de qué forma hablar con él, de tal forma que él pues parecía ganar en algunos debates, ¿no? Porque sí es una persona bastante inteligente. Sin embargo, pues yo creo que no hubieron algunos que le pudieran hacer frente con argumentos sólidos desde la fe y desde la razón para probar la existencia de Dios y bueno, para simplemente dar razón de la importancia de la fe. Entonces, hoy que escuchamos este evangelio en el que Jesús está hablando con Nicodemo, que es un judío
que está como creyendo en Cristo, pero tiene miedo a que lo vean con él los fariseos o algunos que se oponen a él, pues entonces lo ve de noche y de noche platica con el maestro. Y pues nos encontramos en el versículo 14, donde Jesús empieza a hablar de su misterio pascual, tanto de la pasión, de la muerte en cruz, como de la resurrección. Y para eso ocupa la figura y el acontecimiento de la serpiente de bronce que sucedió en el Antiguo Testamento en el libro de los Números, capítulo 21, allá por el versículo 8, Números 21, versículo 8. Y leyendo este pasaje en la Biblia latinoamericana, nos explican que este pasaje pues era bastante oscuro y que solamente en Cristo le dio su significado, o sea, que estaba reservado este signo para ser como una prefiguración de lo que sería Cristo crucificado y Cristo resucitado. Porque cuando Jesús se refiere a que Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce para que todo aquel que la contemple quedara sanado de las mordeduras de las serpientes venenosas que los mordieron, pues por haber murmurado, por haberse opuesto y rehusado al sacrificio, aceptar con paciencia el sacrificio de todos los días. Cuando contemplaban esa serpiente de bronce, quedaban curados del veneno. Y esa serpiente de bronce era una prefiguración de Cristo levantado en la cruz o de Cristo levantado en la resurrección. Hago un paréntesis también para decir que cuando nuestros hermanitos separados dicen que no te harás imágenes y que las imágenes son malas, el problema no son las imágenes, el problema es la idolatría. Porque aquí en este pasaje vemos claramente cómo Dios mismo le pidió a Moisés, en el pasaje de Números capítulo 21 versículo 8, Dios le pide a Moisés que elabore, que construya, que haga una serpiente de bronce y la suba en un palo. Le está pidiendo a Moisés que haga una imagen. Entonces el problema no son las imágenes, sino la idolatría. Entonces aquí tenemos un argumento para responderles de forma fraterna, amable, pero firme y clara a los hermanitos separados. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús le dice a Nicodemo: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Todo el que crea en él. Entonces volvemos a la reflexión del inicio. Es curioso que este hombre, Richard Dawkins, dijera hace años atrás que la fe era un virus que afectaba la mentalidad de los hombres y que los alienaba de la realidad, cuando es todo lo contrario. Hace también unos cuantos años atrás, antes de que viniera la pandemia, proféticamente un fraile al estilo de San Francisco de Asís, llamado Máximo Copo, en Asís también, predicaba diciendo: viene un virus, se llama coronavirus, existe una vacuna, dice,
la vacuna más eficaz es la fe, la penitencia, la oración. Así decía él, lo pueden encontrar incluso en YouTube. Y también yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando, incluso antes de la pandemia, habíamos visitado Asís y pudimos conocerlo presencialmente. Ha sucedido lo contrario. La fe no es el virus, la fe es el antídoto, la fe es la vacuna para esta reprimenda amorosa que el Señor nos ha hecho del coronavirus, para que volvamos a Él, para que volvamos nuestra mirada a Cristo, para que dejemos de quejarnos de la cruz, para que dejemos de quejarnos de los sufrimientos de cada día, de que si hace sol, de que si hace tanto calor, de que si hace tanto frío, de que si mi marido tal cosa, de que si mi esposa tal otra, de que si mis hijos no sé qué, de que si mi enfermedad no sé cuándo, de que si mi nariz no la quiero, de que si soy flaco, de que si soy gordito, de que si estoy enfermo, de que si no estoy, de que si estoy sano, que incluso hay algunas personas que se han dañado voluntariamente para quedar ciegas porque estaban muy sanas, o sea, que ni una cosa nos gusta ni otra. Entonces, ante esa murmuración de la vida, Dios ha permitido estas nuevas serpientes venenosas en el desierto de la vida que nos han mordido, quizá algunos, que es el coronavirus, que es algo tan pequeñito que nos ha venido a dar una lección, que si ha sido creado, que si no ha sido creado. Yo pienso más que sí ha sido creado, pero bueno, pues eso es secundario. El hecho es de que ahí está y existe, y el antídoto es el mismo, es mirar a la cruz y mirar a Jesucristo. Poner nuestra mirada en Cristo crucificado, poner nuestra mirada en Cristo resucitado, con fe, porque todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Más allá de la vida temporal existe el cielo, existe la vida eterna, existe Dios. Dios está vivo. La fe nos puede salvar del peor de los males. Ese sí es el peor. Ese sí es el peor virus. El pecado. El pecado es el peor virus. Puede uno morirse de coronavirus en gracia de Dios y se va al cielo. Puede uno vivir toda una vida sano, viviendo en pecado mortal, e irse al infierno. Si uno no se arrepiente y se mantiene endurecido el corazón hasta la muerte, es terrible eso. Dios nos libre del pecado. Miremos pues, pongamos nuestra mirada en Cristo crucificado, en Cristo resucitado. Y recordemos que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.